A lo mejor ustedes han escuchado una historia de un violinista que todos los días salía a tocar y en torno a él se juntaba tanta gente. Pero este violinista solamente se había aprendido lo fundamental y ya no salía de eso. Dice la historia que un día pasó un experto en violín y le pidió su violín para que lo tocara y se lo prestó. Y este hombre, al escuchar el violín que lo tocaba y que tocaba hermoso, empezó a gritar: ese es mi violín, ese es mi violín. Y maravillado de su violín, porque él no había descubierto que su violín podía tocar otras notas más hermosas, porque se había conformado con lo esencial y con eso conseguía que la gente le diera un donativo. Si a nuestra persona es como el violín, cuando lo dejas que el maestro saque de tu violín, de tu persona, lo mejor, tu persona es extraordinaria. Queridos hermanos, hemos escuchado esta palabra como siempre, esta palabra que siempre nos motiva a ser mejores. A lo mejor ustedes han escuchado una historia de un violinista que todos los días salía a tocar y en torno a él se juntaba tanta gente. Pero este violinista solamente se había aprendido lo fundamental y ya no salía de eso. Dice la historia que un día pasó un experto en violín y le pidió su violín para que lo tocara y se lo prestó. Y este hombre, al escuchar el violín que lo tocaba y que tocaba hermoso, empezó a gritar: ese es mi violín, ese es mi violín. Y maravillado de su violín, porque él no había descubierto que su violín podía tocar otras notas más hermosas, porque se había conformado con lo esencial y con eso conseguía que la gente le diera un donativo. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué cuento esta historieta? Porque, queridos hermanos, muchas veces en nuestra vida nos conformamos con lo que ya somos, con lo que ya tenemos. Y decimos a veces a los demás: tú lúchale, yo ya voy de decadencia, yo ya llegué, ya conseguí lo que quería, y nos quedamos en la conformidad. ¿Por qué esto, queridos hermanos? Porque hoy el evangelio de estos dos hermanos, Santiago y Juan, no solamente querían ser apóstoles de Cristo, sino querían estar cerca de Cristo. ¿Era mala su intención? No. A lo mejor era errónea otras cosas, pero ellos querían estar: Señor, concédeme lo que te pido. Concédenos que mi hermano Santiago se siente a tu derecha y yo, Juan, me siente a tu izquierda. En la otra parte, o el otro evangelista dice que fue la mamá la que les fue a pedir: Señor, quiero que mis hijos estén uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Hoy encontramos el evangelio esto: las ganas de poder ser mejores. Por eso, queridos hermanos, un cristiano católico no sea conformista. Ya soy médico, ya soy agricultor, ya soy campesino, ya soy ama de casa y ya me conformo con eso. Las amas de casa, las mamás, cuando se proponen, se inventan tantas recetas y les salen bien sabrosas. Y no siempre están guisando el frijol con lo mismo.
Le ponen algo cuando desean ser mejor. Los que tienen algún restaurante no se conforman con nada más, ya hacemos esto de comer, sino voy a ofrecerle a mi cliente hoy otra comida. Ya no solamente el entomatado o algo, no, le voy a poner otra. Porque mi restaurante tiene que crecer. Un comerciante, un profesionista. No solamente conformarse, ya soy esto, tengo mi empleo en distinto lugar y ya con eso nomás y me conformo. No. Ser como Santiago y Juan. Aspirar a lo alto. No para humillar al otro, porque aquí viene la lección de Cristo. El que quiera ser grande, que sea el primero, el último. El que quiera ser importante, que sea el esclavo. Voy a crecer, no para aplastar a los demás, sino sobre todo para poder ayudar a los que están más abajo también. Porque así tiene que ser, queridos hermanos. Pensemos, este violinista se había conformado y creía que su violín no podía sonar mejor. Sin embargo, cuando escuchó su violín, que lo tocaba un experto, se sorprendió enormemente y dice: mi violín sabe tocar mejores notas. Seguramente este violinista se fue a buscarle y a ensayar. Pues de la misma manera, queridos hermanos, no nos conformemos nosotros con lo que ya somos. Es que yo así soy porque así es mi carácter. ¿Pero por qué? Porque Dios te dio una capacidad para que tu carácter lo mejores, que lo pulas. Es que mis papás me enseñaron así. ¿Tus papás te enseñaron lo que ellos pudieron? Por eso tus papás te dieron un estudio para que tú seas mejores. Por eso tus papás te metieron a la escuela, se esforzaron para que tú no seas como tus papás, sino que los superes para que ayudes a tus papás. Qué interesante, queridos hermanos. Pues esto, queridos hermanos, yo lo comparaba, decía, nuestra persona es como el violín. Cuando lo dejas que el maestro saque de tu violín, de tu persona, lo mejor, tu persona es extraordinaria. ¿Y quién es el maestro? Jesús, el Espíritu Santo. Cuando tú te abres y cuando abres tu corazón al Espíritu Santo, cuando tú abres tu persona, cuando tú te pones bajo la sombra del Espíritu Santo, sabes sacar lo mejor. Y hasta te sorprendes y dices: esto yo no sabía que lo podía hacer. Pero cuando tú te pones bajo la sombra del Espíritu Santo, del gran Maestro, que si tú le permites, el Maestro saca grandes notas de tu persona, saca grandes cosas de ti. Y tú descubres que vales mucho. Y cuando tú descubres que vales mucho, entonces descubres que el que está a tu lado también vale mucho y tiene muchas cualidades. Solo que a veces, queridos hermanos, caemos en el pesimismo. Caemos en el pesimismo, decir: pues ya, nos conformamos, es que somos pobres en sentido material. Qué bueno que seamos pobres, pero puede ser mejor. Cuando tu trabajo lo haces mejor, pensemos en un carpintero, en un herrero, en un pintor. Cuando tu trabajo lo haces bien, cuando tu trabajo lo entregas puntual, cuando te esmeras, a quien le fuiste a hacer el trabajo te recomienda y tienes más trabajo. Pero cuando haces cochinadas, dice: no, ya no lo alquiles. No,
bien impuntual. Y mira cómo me hizo las cosas. Pues oye, queridos hermanos, igual un profesionista. Y también los sacerdotes, no nos quedamos atrás. Cuando un sacerdote dice, pues es que yo ya no aspiro a más. No, hay que saber aspirar a las cosas buenas para servir mejor. Un sacerdote cuando deja de estudiar, ya se fregó, pobrecito. ¿Cómo va a poder ayudar a los demás? ¿Cómo se va a poder esforzar para poder entender a los demás si no se ha dejado que el Espíritu de Dios lo, diríamos en el buen sentido de la palabra, lo explote más y puede explotar sus cualidades? Por eso hoy, queridos hermanos, podamos pedirle como Santiago y Juan: Señor, yo quiero ser esto, quiero lucharle. Y les decía, volver otra vez a lo mismo, hace 8 días, si ustedes se acuerdan qué tanto les decía, con aquel joven rico: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ya los he cumplido. Te falta una cosa, ve y vende lo que tienes y sígueme. Y el joven, este hombre, ya no quiso que el maestro le sacara lo más hermoso, como el violín. Mejor se fue. Y puede pasar de la misma manera. Pues hoy le pidamos, queridos hermanos, que nos ayude el Señor a ser mejores cristianos, a ser mejor mamá. No una mamá amargada, no. No una mamá que esté cansada, no. ¿Quién de nosotros no quiere ver a su mamá, a su papá sonriente? Aunque tenga problemas. Cuando tu mamá te da una sonrisa como hijo, uno se queda satisfecho. Pero cuando ves a la mamá que siempre está con la cara firme, dices, bueno, ¿por qué mi mamá está así? ¿Por qué mi papá también? ¿Por qué no se sonríe uno al otro? ¿Por qué han dejado de verse lo mejor de su vida? Y termino, queridos hermanos, hoy es día Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Y ahí quiero que, queridos hermanos, cada uno de nosotros que hoy viene a la Eucaristía es un misionero. No solamente los que se van al extranjero, no solamente los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos que han salido de su país para ir a anunciar el Evangelio. Tú y yo, aquí en Chilapa, aquí donde vivimos, en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, en el mercado, en tu negocio, donde quiera, tú eres el gran misionero. Porque tú tienes que llevar el Evangelio. Porque tú tienes que anunciar ahí en ese lugar donde Dios te puso. Como padre de familia, como madre de familia, como comerciante, como profesionista, como campesino, lo que sea. Ahí tenemos que anunciar el Evangelio. El Evangelio que es Cristo. Hoy pidámosle al Señor, queridos hermanos, que el Señor nos haga ser verdaderos misioneros. El enfermo, los que están enfermos, no se sientan que ya no sirven para nada, no. Los que son grandes, que están solos, es que ya estoy aquí solo, mis hijos no me hacen caso, no. Tú eres un misionero y Dios te ama tanto que de tu enfermedad, de tu ancianidad, Dios puede dar impulso a la iglesia para seguir el Evangelio. Pues hoy le pidamos al Señor también por nuestros misioneros. Si tú conoces un misionero de Chilapa, ¿cuántos misioneros han salido? Tantos. ¿Cuántos sacerdotes? Muchos. Pues si tú conoces un misionero, conoces un sacerdote, una religiosa, hoy este día ofrece algo por él, por ella. Una oración, un sacrificio, para que ese misionero, ese sacerdote,
esa religiosa, no se desanime. No se desanime porque pues el mundo nos presenta, a los que nos hemos consagrado a la misión, nos presenta cosas atractivas para decirte: desanímate, mira, mejor dale por este lado y deja de anunciar el evangelio y ora por ellos. Hoy pidamos, hoy de una manera especial, por esos misioneros que han dejado su patria, han dejado su familia, han dejado sus pueblos, han dejado todo por seguir el evangelio. Que la Virgen María, la gran misionera, la gran señora, que fue la primera que nos enseñó a anunciar el evangelio. Ella llevó a su hijo en su vientre a que Isabel se alegrara. Y cuando Juan escuchó el saludo, sintió la presencia del hijo, Juan saltó en su vientre por la alegría de que lo había ido a visitar el Señor Jesús y María nuestra Madre. Pues que ellos nos acompañen, que así sea.